En España existen miles de instalaciones de protección contra incendios que deben funcionar perfectamente en el momento más crítico. Pero surge una pregunta clave: ¿cómo se comprueba realmente que esas instalaciones cumplen su función y ofrecen garantías de seguridad? La respuesta está en un marco técnico muy concreto que muchos profesionales conocen de oídas, pero pocos han analizado en profundidad: la norma UNE 192.0052. Esta norma nace directamente de una necesidad creada por el Real Decreto 513 de 2017, que aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. A partir de ese momento, se hace imprescindible homogeneizar la forma en la que los organismos de control realizan las inspecciones periódicas reglamentarias. El resultado es un documento técnico que establece la metodología, los procedimientos y la documentación necesarios para verificar correctamente las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos no industriales, con un objetivo claro: garantizar que estos sistemas ofrecen las condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. Para entender correctamente cómo se aplica esta norma, primero hay que aclarar algunos conceptos clave que se utilizan durante todo el proceso de inspección. La norma adopta las definiciones recogidas en el Real Decreto 513 de 2017, y además añade algunos términos específicos. Por ejemplo, el abastecimiento de agua se refiere al conjunto formado por fuentes de agua, equipos de impulsión y red contra incendios, cuya función es garantizar el caudal y la presión necesarios durante el tiempo de autonomía requerido para los sistemas de protección. También se define el acta de inspección, que es el documento que emite el organismo de control una vez finalizada la inspección periódica, tal como exige el reglamento. La inspección, por su parte, consiste en procesos rutinarios de comprobación del estado y funcionamiento de los sistemas, realizados a intervalos predeterminados. En este contexto, el inspector es la persona responsable de verificar el cumplimiento de la normativa, mientras que la instalación hace referencia al conjunto de trabajos necesarios para montar, interconectar y verificar correctamente los elementos de un sistema conforme a los requisitos técnicos establecidos. Además, la norma define conceptos operativos como la puesta en servicio, que es el trámite administrativo necesario para que una instalación pueda entrar oficialmente en funcionamiento, y la reparación, entendida como las operaciones destinadas a restablecer las condiciones normales de funcionamiento del sistema. Antes de realizar una inspección, el inspector debe contar con herramientas y equipos de medida adecuados para verificar correctamente el estado de las instalaciones. Entre los equipos que pueden ser necesarios se encuentran cinta métrica o flexómetro, manómetro, luxómetro, multímetro eléctrico y cronómetro. Todos estos instrumentos deben estar calibrados o verificados, y además adaptados al rango de medición requerido para cada comprobación. La norma también recomienda utilizar dispositivos de captura de imagen, ya que permiten documentar visualmente el estado real de las instalaciones durante la inspección, algo especialmente útil para registrar evidencias o anomalías detectadas. La norma establece cómo deben realizarse las inspecciones periódicas de las instalaciones de protección activa contra incendios para comprobar que cumplen la normativa y funcionan correctamente. Estas inspecciones deben ser realizadas por personal inspector designado por un organismo de control, y su objetivo principal es verificar que los equipos están operativos, correctamente mantenidos y cumplen las exigencias de seguridad industrial. Es importante tener en cuenta que la inspección no evalúa si el establecimiento tiene todos los sistemas exigidos por otras normativas, sino que se centra únicamente en verificar el estado y funcionamiento de los equipos que ya están instalados. El proceso de inspección sigue siempre 4 fases principales: revisión de la documentación, inspección visual, comprobaciones técnicas y emisión del acta de inspección. Antes de comenzar la inspección técnica, el inspector debe analizar la documentación relacionada con la instalación. Entre los documentos más habituales se encuentran el certificado de la empresa instaladora, documentos que acrediten la puesta en servicio o cualquier información que permita determinar la antigüedad de la instalación. También se revisa la documentación de mantenimiento, como actas y certificados de revisiones periódicas, que deben estar emitidos por empresas mantenedoras habilitadas o por el titular cuando esté autorizado. Si falta documentación obligatoria, se reflejará en el acta como defecto documental o defecto menor, dependiendo del caso. Antes de realizar la visita de inspección se llevan a cabo varias actuaciones previas. El organismo de control recibe la solicitud del titular, revisa la documentación disponible, identifica los datos básicos de la instalación y acuerda la fecha de la visita.
Durante la inspección deben estar presentes el inspector, el titular o su representante, y cuando sea necesario, personal de la empresa mantenedora. En instalaciones con muchos elementos, el inspector puede aplicar procedimientos de muestreo, seleccionando una muestra representativa de equipos para realizar las verificaciones. Una vez finalizada la inspección, el organismo de control debe emitir el acta de inspección periódica, donde se recogen los resultados obtenidos y el estado de la instalación. Este documento debe comunicarse al titular, generalmente en un plazo máximo de 15 días, y sirve como acreditación del cumplimiento del requisito de inspección periódica establecido por el RIPCI. Para determinar si una instalación cumple la normativa, el inspector revisa los puntos de verificación establecidos en los anexos de la norma. En cada uno de ellos se indica si cumple o no cumple, lo que permite determinar el resultado final de la inspección. Cuando durante la inspección se detectan defectos, el titular debe encargar su corrección a una empresa mantenedora habilitada. En el caso de defectos mayores o críticos, la norma exige realizar una segunda comprobación o inspección para verificar que han sido correctamente subsanados. Uno de los aspectos más importantes de la inspección es clasificar correctamente los defectos detectados, ya que de ello depende el plazo para su corrección. La norma establece 4 tipos de defectos. Defecto crítico: impide totalmente el funcionamiento de un sistema de protección contra incendios. Debe corregirse de forma inmediata. Defecto mayor: reduce significativamente la capacidad de funcionamiento del sistema. El plazo máximo de subsanación es de 6 meses. Defecto menor: incumplimientos reglamentarios que no afectan de forma grave al funcionamiento. Deben corregirse en un máximo de 1 año. Defecto documental: corresponde a la ausencia de documentación de puesta en servicio de la instalación. Esta clasificación permite priorizar las actuaciones correctivas y garantizar que los sistemas de protección contra incendios mantienen el nivel de seguridad necesario para proteger a los usuarios. Cuando termina la inspección llega el momento de documentar oficialmente el resultado. Para ello, el organismo de control debe emitir el acta de inspección periódica, siguiendo el formato establecido en el anexo E de la norma. Este documento recoge toda la información relevante de la inspección. Debe incluir los datos del titular, la identificación de la instalación y la relación de los sistemas de protección contra incendios inspeccionados, incluyendo también aquellos que se encuentren fuera de servicio. Además, el acta debe reflejar los defectos detectados, clasificados según los criterios establecidos en la norma, así como cualquier diferencia observada respecto a la documentación de puesta en servicio. Otro aspecto importante es que el documento debe permitir identificar claramente la instalación, por lo que puede incluir datos adicionales como coordenadas geográficas, referencia catastral o número de inscripción en el registro integrado industrial, cuando corresponda. Finalmente, el acta incluye el dictamen de la inspección, que determina el resultado final del proceso. Este dictamen puede ser favorable, cuando no se detectan defectos críticos ni mayores. Condicionado, cuando existen defectos que deben subsanarse en los plazos establecidos. Negativo, cuando los defectos detectados impiden garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. Este documento se convierte así en la evidencia técnica de la inspección realizada y en el registro que permite demostrar el estado reglamentario de las instalaciones de protección contra incendios. Antes de comenzar las pruebas técnicas, el inspector realiza una verificación documental completa de la instalación de protección contra incendios. En esta fase se revisa principalmente la documentación de puesta en servicio, como el certificado de la empresa instaladora o el registro específico de la instalación protección contra incendios. Si esa documentación no existe, la norma permite acreditar la antigüedad de la instalación mediante otros documentos, como licencias de actividad, registros industriales, referencias catastrales, facturas de equipos, contratos de suministro de agua para protección contra incendios o documentación de mantenimiento. También se identifica el tipo de inspección realizada, que puede ser periódica o de comprobación de subsanación de defectos, así como la reglamentación aplicable a la instalación, por ejemplo el RD 1942 de 1993 o el RD 513 de 2017. Además, el inspector debe definir el alcance de la inspección, indicando qué sistemas y equipos de protección contra incendios están instalados, como detección y alarma, extintores, VIE, hidrantes, rociadores, sistemas de extinción automática, control de humos, alumbrado de emergencia o señalización. Finalmente, se recopilan datos del uso del edificio o establecimiento, como uso administrativo, comercial, docente, hospitalario o de pública concurrencia,
junto con la superficie construida y cualquier información técnica complementaria, como proyectos de protección contra incendios, planos o planes de emergencia. Una vez revisada la documentación, comienza la parte más práctica de la inspección, las comprobaciones técnicas de los sistemas de protección contra incendios. En esta fase el inspector revisa los equipos instalados y su funcionamiento real, registrando los resultados directamente en los formularios de inspección. Entre los sistemas que se comprueban se encuentran sistemas de detección y alarma de incendios, verificando el funcionamiento de centrales, detectores, pulsadores y dispositivos de alarma. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, revisando depósitos, grupos de bombeo, presión y caudal disponibles. Hidrantes contra incendios, comprobando accesibilidad, señalización, presión y cobertura de la zona protegida. Extintores portátiles, verificando su ubicación, señalización, mantenimiento y adecuación al riesgo. Bocas de incendio equipadas, comprobando presión, estado de mangueras, válvulas y funcionamiento en prueba dinámica. Sistemas de columna seca, revisando su estado, señalización y pruebas periódicas de presión. También se inspeccionan sistemas automáticos de extinción, como rociadores automáticos, sistemas de agua pulverizada o agua nebulizada, sistemas de espuma física, sistemas de extinción por polvo, sistemas de agentes extintores gaseosos, sistemas de aerosoles condensados. En todos los casos se comprueba el estado de los componentes, la accesibilidad, la presión disponible, el funcionamiento de válvulas y sistemas de control, así como la coherencia entre la instalación existente y la documentación aportada. Además, la inspección incluye los sistemas de control de humos y calor, verificando su activación automática y manual, ventiladores, aireadores, compuertas y sensores, y comprobando que el sistema responde dentro de los tiempos exigidos por la normativa. Finalmente, también se revisan otros elementos de seguridad como mantas ignífugas, alumbrado de emergencia, cuando procede, y señalización luminiscente, verificando su visibilidad, estado y correcta ubicación. Una vez realizada la inspección, el inspector debe levantar el acta de inspección, donde se deja constancia oficial de todo lo revisado. En este documento se incluyen los datos del inspector, la identificación del titular de la instalación, y las personas que han participado durante la inspección, como la empresa mantenedora u otros agentes presentes. El acta también incorpora los protocolos de inspección cumplimentados según los anexos A y B, junto con las actuaciones realizadas para verificar el estado de la instalación. Además, se reflejan los equipos y sistemas inspeccionados, el resultado de la inspección, los posibles incumplimientos detectados y los plazos para su subsanación. Finalmente, el documento incluye lugar, fecha y hora, así como la firma del inspector y de los asistentes. La firma no implica aceptación del contenido, solo confirma que la inspección se ha realizado. El titular debe recibir una copia del acta con sus anexos. Durante la inspección también se verifica que las operaciones de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios se realizan conforme al RD 513 de 2017. La norma comprueba si el mantenimiento lo realiza una empresa mantenedora habilitada con contrato en vigor o el propio titular de la instalación si está autorizado. Se revisa además la documentación del mantenimiento preventivo, la periodicidad de las revisiones y el registro de las operaciones realizadas. También se verifica que las actas de mantenimiento cumplen con la serie de normas UNE 23580 y con los requisitos del reglamento. El acta de inspección periódica recoge todos los datos de la inspección, información del inspector, organismo de control, titular de la instalación, ubicación, actividad del establecimiento y fecha de la inspección. También se describen las actuaciones realizadas, las manifestaciones de los intervinientes y la documentación requerida, si procede. El resultado de la inspección puede ser favorable, cuando no existen defectos críticos ni mayores, con validez de 10 años. Condicionado, cuando existe al menos un defecto mayor o un defecto pendiente de inspecciones anteriores. Desfavorable, cuando se detecta un defecto crítico o varios defectos graves. La norma también establece los plazos de corrección. Defecto menor, hasta 1 año. Defecto mayor, máximo 6 meses. Defecto crítico, corrección inmediata. La norma también establece pruebas para verificar el suministro de agua a los sistemas contra incendios. Si existe punto de prueba, se realizan 3 ensayos de caudal y presión, con un caudal un 20% superior al previsto, registrando hora,
caudal y presión. Para validar el resultado, la presión obtenida se corrige con un factor de seguridad de 0,90 y debe ser igual o superior a la prevista en el proyecto. Si no existe punto de prueba, la comprobación se realiza normalmente en las vías más desfavorables, verificando que alcanzan el caudal requerido y que el manómetro está dentro de su rango de lectura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La UNE 192.0052 no es solo un procedimiento técnico. En realidad, es la herramienta que garantiza que las inspecciones de protección contra incendios se realicen con rigor, trazabilidad y criterios homogéneos. Gracias a esta norma, los inspectores saben qué comprobar, cómo hacerlo y cómo documentarlo, desde la revisión documental hasta las pruebas técnicas y la formalización del acta. En definitiva, hablamos de una norma que aporta seguridad técnica, transparencia y fiabilidad a un aspecto crítico, asegurar que los sistemas de protección contra incendios realmente funcionarán cuando se necesiten. Si trabajas con instalaciones de protección contra incendios, inspecciones, mantenimiento o seguridad industrial, entender esta norma puede marcar una gran diferencia en tu trabajo técnico. Si este vídeo te ha resultado útil, suscríbete al canal, porque aquí analizamos normativa técnica, reglamentación y criterios de inspección de forma clara y aplicada. Déjame también en comentarios qué norma o reglamento te gustaría que analicemos en el próximo vídeo, y si quieres seguir profundizando en este tema, te recomiendo ver el siguiente vídeo del canal, donde analizaremos más normativa.